¿Estamos seguros de que todo lo que existe, existe del mismo modo? En este video vamos a explorar una de las ideas más potentes de la filosofía contemporánea en lengua española, la lección 20 del curso de Ontología de Manuel García Morente, donde se abordan los modos del ser, el ser necesario, el ser contingente y el ser posible. Morente no está haciendo un ejercicio de erudición abstracta. Lo que plantea toca el núcleo mismo de la existencia. ¿Qué significa que algo exista por necesidad o que solo exista por casualidad? ¿Qué implica reconocer que muchas realidades que vivimos no son necesarias, sino contingentes o incluso evitables? En ciencias sociales, esta distinción cambia el enfoque. Si algo es necesario, es inmodificable. Si es contingente, puede ser transformado. Si es posible, puede ser creado. Y aquí viene la gran pregunta que guiará todo el video. ¿Cómo podemos pensar una sociedad más justa si no entendemos los modos fundamentales del ser? Acompáñame en este recorrido, donde filosofía y realidad se entrelazan. Y al final, te invito a dejar en los comentarios cuál de los tres modos del ser define mejor el mundo que te rodea. ¿Qué significa que algo no pueda no ser? ¿Hay realidades cuya existencia no depende de nada más que de sí mismas? Aquí es donde García Morente nos lanza una advertencia crucial para cualquier estudiante de filosofía o ciencias sociales. El ser no es homogéneo. Con esta afirmación abre la lección 20, pero en realidad nos está abriendo los ojos a algo mucho más profundo. No todo lo que existe, existe de la misma forma. Y eso cambia por completo nuestra manera de comprender el mundo. Recordemos lo que ya ha enseñado hasta aquí. En la lección 18, definió el ser como la unión de esencia y existencia. En la lección 19, explicó que todo ser tiene una estructura hilemórfica, materia y forma. Pero ahora va más allá. Ahora nos dice, hay cosas cuyo ser es necesario, otras cuyo ser es contingente, y otras cuyo ser es meramente posible. ¿Y qué significa eso? Significa que no basta con saber qué es algo, también hay que saber cómo es que ese algo está siendo. En otras palabras, hay modos de existir diferentes. Esto no es un capricho moderno, proviene de una tradición profunda. Aristóteles ya distinguía entre acto y potencia. La metafísica escolástica hizo distinciones entre ser necesario y ser posible. Y la lógica modal contemporánea formaliza estas diferencias con rigor. Entonces pregúntate, ¿por qué es relevante esto en pleno siglo XXI? Porque si aceptamos que no todo lo que existe es necesario, entonces abrimos la puerta a la transformación, a la crítica, al cambio. Y en ciencias sociales, cuestionar lo que se presenta como natural o inevitable es uno de los pasos fundamentales del pensamiento crítico. ¿Y si lo que creemos inevitable, en realidad no lo fuera? ¿Y si muchas de las cosas que existen simplemente podrían no haber existido? Aquí entra en escena el primer gran modo del ser, el ser necesario. García Morente lo define con claridad. Ser necesario es ser cuya existencia está implicada en su propia esencia. ¿Y esto qué implica? Que ese ser no depende de ninguna causa externa, que no puede dejar de existir, que su esencia implica su existencia. En otras palabras, su existencia es inevitable. Veámoslo con ejemplos tradicionales. En la metafísica clásica, Dios es considerado un ser necesario. En lógica, las verdades matemáticas, como 2 más 2 igual 4, son necesarias, aunque no tengan existencia física. En filosofía, algunos principios ontológicos se entienden como necesarias condiciones del pensamiento. Leibniz profundizó en esto al afirmar,
Una verdad necesaria es aquella cuyo contrario implica contradicción. Y esta idea también está presente en la lógica modal contemporánea. Pero Morente va más allá. Él distingue tres tipos de necesidad. 1. Ontológica, como Dios, que es el ser necesario por excelencia. 2. Lógica, como las verdades formales que no admiten contradicción. 3. Metafísica, como ciertos entes cuya esencia lleva en sí la existencia. ¿Y por qué nos importa esto en ciencias sociales? Porque si aceptamos que solo ciertos seres son necesarios, entonces debemos cuestionar cuántas cosas en nuestra sociedad no lo son, aunque se nos presenten como inevitables. ¿La pobreza es necesaria? ¿La desigualdad lo es? ¿La exclusión es inevitable? Este análisis nos obliga a distinguir entre lo que verdaderamente tiene que ser y lo que se ha naturalizado sin necesidad. Pregunta para ti: ¿qué ideas o estructuras sociales crees que se presentan como necesarias, pero podrían no serlo? ¿Qué significa que algo aún no sea, pero pueda llegar a ser? ¿Y qué papel juegan las posibilidades en nuestras vidas y en la sociedad? Aquí aparece el segundo gran modo del ser, el ser contingente. García Morente lo define así: el ser contingente existe, pero podría no haber existido. Esta definición tiene un impacto enorme en cómo pensamos el mundo. Porque al decir que algo es contingente, estamos diciendo que no lleva en sí mismo la razón suficiente de su existencia, que podría no haber sido, que su existencia depende de algo externo, de una causa, y que puede dejar de existir en cualquier momento. Morente asocia la contingencia a lo natural, a lo sensible, a lo que nos rodea. Plantas, animales, seres humanos, instituciones, objetos, incluso galaxias. Todo eso es contingente. Y aquí el pensamiento social se activa, porque en ciencias sociales, la contingencia es una categoría central para pensar el cambio. Bauman lo sugiere cuando habla del carácter líquido de nuestras relaciones, normas e identidades. Berger y Luckmann, en su teoría de la construcción social de la realidad, demuestran cómo las estructuras sociales son contingentes, se construyen, se mantienen, se pueden modificar. ¿Qué consecuencias tiene reconocer que casi todo lo que nos rodea podría no haber existido? Este reconocimiento nos abre dos caminos. 1. El del asombro ontológico. Nada está garantizado, todo es frágil. 2. El del compromiso transformador. Si algo pudo no haber sido, entonces puede dejar de ser o puede cambiar. Y eso toca el corazón del pensamiento crítico. Como escribió Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre, porque al ser contingente no está determinado, y eso lo hace responsable de sus elecciones. Ahora piensa tú, ¿qué realidades sociales que hoy parecen fijas crees que son contingentes y por tanto transformables? ¿Están separados estos tres modos del ser o forman parte de un mismo proceso dinámico? ¿Cómo se conectan lo posible, lo contingente y lo necesario? El tercer modo del ser que presenta García Morente es el más sutil, pero también el más fértil, el ser posible. Lo define así: ser posible es ser que puede llegar a ser. ¿Y esto qué significa? Significa que, aunque algo no existe en acto, sí tiene aptitud ontológica para existir. Es decir, es real en potencia. Aún no ha sido actualizado, pero está en condiciones de serlo. Morente se apoya aquí en la filosofía de Aristóteles, quien distinguía entre acto, lo que es efectivamente, potencia, lo que puede llegar a ser. Pongamos algunos ejemplos. Un triángulo no dibujado, pero perfectamente concebible. Un árbol contenido en una semilla. Un hijo aún no nacido. Un invento que todavía no ha sido construido. Una sociedad más justa, que aún no existe, pero es pensable y proyectable. Y esto es clave.
Morente insiste en que lo posible no es una fantasía ni una ilusión. No es pura imaginación, sino una forma real del ser. Una forma aún no realizada, pero posible en sentido fuerte. ¿Por qué esto es tan relevante para las ciencias sociales? Porque las ciencias sociales no solo estudian lo que es, sino también lo que podría ser. Las teorías del cambio social, de la emancipación, de la justicia, del desarrollo, de los futuros alternativos. Todas parten del reconocimiento del ser posible. Pregunta que te dejo. ¿Qué estamos ignorando cuando reducimos la realidad solo a lo actual? Muchas veces, los discursos dominantes intentan anular lo posible. Esto siempre ha sido así. No hay alternativa. Lo que hay es lo único que puede haber. Pero pensar el ser posible es una forma de resistir el fatalismo. Es abrir espacio para lo nuevo, para lo inesperado, para lo transformador. Como dice el filósofo Ernst Bloch, el principio esperanza está fundado en el ser aún no, en la posibilidad real de lo todavía no realizado. Y tú, como estudiante de ciencias sociales, debes preguntarte, ¿qué mundo posible estás dispuesto a pensar y a construir? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Y si algo existe, ¿cuál es su razón de ser? García Morente es muy claro en esto. Los tres modos del ser no son compartimentos estancos, sino estados en una estructura dinámica. ¿Qué quiere decir con eso? Significa que los modos del ser no están aislados entre sí. Por el contrario, se relacionan, se implican, se transforman unos en otros. Veamos cómo. Primero, lo posible puede pasar a lo contingente. Un ser posible, por ejemplo, un proyecto de transformación social, puede convertirse en realidad. Lo que hoy está solo en potencia, puede actualizarse mañana. Es la semilla que se convierte en árbol, el ideal que se vuelve política pública. Segundo, lo contingente exige explicación en lo necesario. Todo lo que existe contingentemente, como tú, yo, una institución, una cultura, no se explica por sí mismo. Necesita una razón última. Y ahí entra la noción de ser necesario. Morente, siguiendo a Aristóteles y Tomás de Aquino, sostiene: el ser contingente solo se comprende desde el ser necesario, que es su fundamento. Esto es fundamental en la tradición filosófica occidental. El principio de razón suficiente, que desarrollaremos en el próximo capítulo, nace de esta estructura de relaciones, pero no es solo un problema metafísico, también es un problema epistemológico y político. ¿Podemos entender la historia humana sin un fundamento? ¿Puede una sociedad ser pensada como puro caos sin referencia a principios estables? ¿Hay valores necesarios o todo está sujeto a contingencia? Y en la práctica social, ¿cuándo un cambio posible se convierte en real? ¿Y qué lo sostiene o lo derrumba? Estas preguntas son cruciales para toda ciencia social, comprometida con la transformación y la crítica. Te dejo una última pregunta en este capítulo. ¿Qué parte de tu vida o de tu comunidad está en tránsito, de lo posible a lo real o de lo contingente hacia algo más estable? ¿Qué nos deja la lección 20 de García Morente? Más que una clasificación teórica, nos deja una forma nueva de pensar el mundo. Aquí llegamos a una de las consecuencias más profundas de la lección 20, la articulación entre los modos del ser y la racionalidad del ser. Morente resume esta idea en una frase potente: nada es sin razón, y la razón última del ser es el ser necesario. Esto nos introduce en el corazón del pensamiento filosófico occidental, el principio de razón suficiente. Este principio, formulado con claridad por Leibniz, sostiene que todo lo que es tiene una razón suficiente para ser como es y no de otra manera. Morente lo interpreta así: el ser necesario es el fundamento. El ser contingente exige una causa. El ser posible requiere actualización.
Cada uno de estos modos se articula racionalmente con los otros. Y esa articulación es la que hace inteligible al mundo. Pero esto no es solo una reflexión ontológica. También es un punto de encuentro con la ciencia moderna. La ciencia no acepta hechos sin explicación. La sociología no acepta estructuras sin causas. La historia no acepta eventos sin contexto. Incluso en el campo de las ciencias sociales, seguimos este principio intuitivamente. Si hay pobreza, buscamos causas. Si hay cambio social, buscamos razones. Si hay conflicto, buscamos estructuras que lo expliquen. Pregunta clave para ti. ¿Qué pasa cuando aceptamos como normal aquello que no tiene razón suficiente? En muchos contextos sociales, la naturalización de lo absurdo es el síntoma de la pérdida de pensamiento crítico. Por eso, recuperar el principio de razón suficiente no es solo una tarea filosófica, es una exigencia ética y política. Morente nos recuerda que el ser tiene estructura, tiene orden, tiene sentido, y entenderlo es el primer paso para transformar el mundo. ¿Qué nos deja la lección 20 de García Morente? Más que una clasificación teórica, nos deja una forma nueva de pensar el mundo. Porque comprender los modos del ser, necesario, contingente, posible, es comprender que no todo es como es por necesidad. Muchas cosas existen, pero podrían no haber existido. Y otras aún no existen, pero podrían llegar a ser. Morente nos da una herramienta para leer la realidad con profundidad. Nos muestra que el ser no es unívoco, no es plano, no es estático. Al contrario, tiene estructura interna, esencia y existencia. Tiene estructura formal, materia y forma. Tiene estructura causal, causas que lo explican. Y tiene estructura modal, modos distintos de darse. Todo esto nos permite ver que el pensamiento filosófico no es un lujo abstracto, sino una necesidad para una vida crítica, consciente y transformadora. Y especialmente en ciencias sociales, este marco filosófico puede guiarnos para distinguir lo que podemos cambiar, lo que debemos conservar y lo que aún podemos imaginar. Ahora te toca a ti. ¿Qué aspectos de la sociedad actual crees que hemos aceptado como necesarios, pero en realidad son contingentes? ¿Qué posibilidades estamos ignorando por miedo o por costumbre? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si este contenido te ayudó a ver el mundo desde otra perspectiva, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que también crea en el poder de las ideas. Porque pensar también es una forma de transformar.